Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a empezar con el módulo de tórax. Vamos a empezar analizando tal vez algunos conceptos que ustedes ya saben, pero los vamos a reafirmar porque el objetivo primordial es que ustedes puedan entender por qué la radiografía de tórax es tan complicada. No es tan fácil de diagnosticar como se pretende. Es más, en los Estados Unidos, los estudios con más frecuencia de demanda son la mamografía y la radiografía de tórax. De ahí la implicación de que sea tan complicado. Una cosa que tenemos que entender es que cuando analizamos una radiografía de tórax, en primera instancia debemos de tener en la mente los parámetros técnicos del estudio radiológico. Si este estudio radiológico no cumple con esos parámetros técnicos, entonces va a haber deficiencia en el mismo y en su interpretación. Segundo lugar, hay parámetros de evaluación. Estos parámetros tienen que ver con el lugar, con la posición, con el conocimiento y con el discernimiento de las imágenes que estamos valorando. Y por último es el factor de conocer la historia clínica del paciente, que en muchas ocasiones no se conoce o se desconoce en su mayoría. Entonces, como ven, todo eso es importante para analizar una radiografía de tórax. También cuando estamos viendo una patología de tórax hay que entender que hay 5 esferas patológicas las cuales tenemos que considerar, sobre todo cuando no tenemos historia clínica. Uno de los primeros ambientes o de las primeras corrientes que podríamos decir en la valoración de la radiografía de tórax es considerar todos los procesos infecciosos que existen. Y dentro de los procesos infecciosos están subdivididos en bacterianos, en virales y micóticos. Hay una gran gama de patología en ese momento. Y los diagnósticos diferenciales son múltiples y hay que considerar ciertos factores para poder llegar a concluir cuál de los 3 puede ser la presentación de la patología. El otro ambiente es el ambiente que tiene que ver con los factores alérgicos, sobre todo a sustancias, polvos, aerosoles, etcétera, que puede ser una persona alérgico a ellos. Dentro de esta esta escala entran los pacientes con asma bronquial, con bronquitis crónica, con enfisema y una serie de variedad de procesos respiratorios asociados a sustancias. Por eso es importante el análisis, saber si este paciente es asmático o no, si es bronquítico crónico o no, y todos los diagnósticos diferenciales que pueden existir en la bronquitis. Y estamos hablando no de tipo infeccioso, estamos hablando de tipo secundario a alergia. Sobre eso se puede agregar el otro factor infeccioso, ya complica un poquito más el diagnóstico. Bueno, el tercer factor o la tercer grupo de patologías es la patología autoinmune, que existen una gran gama de enfermedades, pero dentro de las más frecuentes que afectan directamente al pulmón están la artritis reumatoidea y el lupus eritematoso. Ambos pueden tener un choque o un foco pulmonar y hay que tener mucha información para poder hacer diagnósticos diferenciales, ya que entra dentro de los patrones que vamos a ver en un rato, los patrones pulmonares que pueden ser diversos o combinados. El otro es el factor tumoral, o sea, las lesiones en pulmón pueden estar asociadas a tumores primarios o metastásicos. Primario estoy hablando del cáncer de pulmón, y dentro del cáncer de pulmón hay una subclasificación del mismo, que sus presentaciones y sus ubicaciones varían de uno a otro, y el tiempo de evolución
también el tamaño, también todos esos conceptos se tienen que manejar. Y el último es los pacientes manejados con radioterapia. Recuerden, en pacientes que han sido tratados por un cáncer de pulmón previo, por un cáncer de cabeza y cuello, por un cáncer de mama y que reciben radioterapia, esta radioterapia puede generar cambios directos en el pulmón y ser muy parecido a otro tipo de lesiones micóticas o otro tipo de lesiones autoinmunes. Entonces, como ven, la gama de diagnósticos diferenciales en un pulmón son inmensas. Es ahí la razón por la cual el foco principal que les queremos enseñar hoy, o el punto principal que les queremos enseñar hoy, es que si ustedes no tienen una buena historia clínica, es muy probable que ustedes se pierdan en el camino del diagnóstico de la patología torácica. Muchas veces, o por no decir la mayoría de veces, cuando se solicita un estudio radiológico de tórax, la información es muy escasa. A duras penas va el nombre. A veces no le ponen ni la edad, ni tampoco le ponen el sexo, que es fundamental porque hay patologías que son más predisponentes en un sexo que en otro. Y esa información debería ser clara. Debería haber un resumen clínico específico de los síntomas de la paciente, en la cual se resuma parte de su anamnesis y se resuma su examen físico, que dé una orientación hacia ese estudio en particular. Bueno, ahora vamos a entrar en lleno de cómo valorar una radiografía de tórax. Para eso vamos a entrar primero con los factores técnicos. Uno de los errores que se comete con mucha frecuencia cuando tenemos una radiografía de tórax es que lo primero que pensamos es en patología pulmonar o cardíaca. Solo en eso pensamos. Y nos desenfocamos que el tórax no solo es pulmón y corazón. Aquí les tengo un dibujo que le gusta a la mayoría de gente cuando se hace una reconstrucción a color y tridimensional, que lo hace la tomografía, ¿no? Pero las reconstrucciones tridimensionales y eso no son diagnósticas, simplemente son decorativas, amplían lo que uno ya tiene o lo que uno ya sabe. Pero si no analizamos adecuadamente un estudio, es fácil que nos perdamos. Entonces recordemos que cuando hablamos de tórax estamos hablando de dos cosas: un continente y un contenido. Entonces la patología torácica puede estar en continente o en contenido. La mayoría de veces todo lo enfocamos al contenido, pero no al continente. Entonces, aquí en el continente está lo que es la parrilla costal, los tejidos blandos, el tejido celular subcutáneo, en el caso de la mujer, el tejido mamario y el diafragma. Todo lo que está en la periferia y que no tiene contacto directo o no tiene nada que ver con pulmón, corazón o grandes vasos, es el continente. Y ese también tiene que ser analizado en el momento de interpretar una radiografía de tórax, porque muchas veces la patología está en ese continente. El contenido es lo que conocemos como corazón y grandes vasos, pulmones y el mediastino. Por cierto, ¿qué es el mediastino? ¿Alguien me podría dar una definición? El espacio entre el esternón y la columna vertebral. Espacio entre el esternón y columna vertebral. Okay. Doctor, ¿Perdón? básicamente
eh, lo que cubre, bueno, una zona que básicamente como que lo que es el corazón, sus vasos grandes, el esófago, o sea, esas cosas, es una zona. Es una zona. Ok. ¿Qué piensa, Kelly? ¿Qué preguntó, doctor? Kelly, ¿qué es el mediastino? Juana, ¿qué piensa que es el mediastino? Es un espacio anatómico en donde se encuentran estructuras del tórax y grasa. Ok. Linda, Disculpa, que ahora acabo de entrar a la clase. la pregunta es, ¿qué es mediastino? ¿Se escuchó la pregunta? ¿Qué es mediastino? Sí. Sus propias palabras, no. Una estructura que nos divide como el tórax en partes como mediastino. Sí, que nos divide en áreas. En áreas. Doctor, yo diría que es un espacio virtual Ajá. situado entre los dos sacos pleurales y que tiene sus límites, pues. Ok. Josías, lo más importante que van a decir ustedes es que es virtual. Es un espacio virtual, no tiene una medida específica ni una dimensión específica, porque el mediastino de Kelly es diferente al mediastino de Lía, perdón. ¿Por qué? Porque la contextura física de ambas son diferentes. Entonces es un espacio virtual que para su mejor estudio lo hemos dividido en zonas o sectores. Estos sectores se dividen en mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Esa subdivisión se hace específicamente para poder identificar patologías que se presentan más en mediastino anterior y otras que se presentan en mediastino posterior. Y otro grupo en mediastino medio. Cuando nosotros logramos evidenciar una lesión en uno de estos sectores del mediastino, entonces podemos hacer un mejor diagnóstico diferencial porque obviamos un montón de patologías y solo circunscribimos aquellas patologías que pertenecen a ese sector. Por eso es importante saber qué es el mediastino, qué estructuras están en el mediastino anterior, qué estructuras están en el mediastino medio y qué estructuras están en el mediastino posterior. Porque si lo sabemos y lo ubicamos, entonces podemos decir, la probabilidad es que solo sean estos tres diagnósticos diferenciales. ¿En qué me ayudo? Bueno, en la clínica. Tiempo de evolución, características, todo eso me ayuda a hacer un mejor diagnóstico diferencial. Bueno, aquí tenemos una radiografía de tórax. Vamos a poner la radiografía de tórax para poder analizar los factores técnicos que me ayudarán a definir si esta radiografía es adecuada para su interpretación o no es adecuada. Si no tengo opción de hacer otra radiografía, tengo que interpretar esta. Por lo tanto, tengo que saber qué factores técnicos están bien y qué factores técnicos están mal. Y obviar las cosas que se me van a presentar en esa imagen por causa de los errores
de uno de estos factores técnicos. ¿Alguno de ustedes se acuerda de los 5 factores técnicos en el momento de evaluar una radiografía de tórax para determinar si es adecuada o no? Eso lo vieron en 5º año de medicina. A ver si se acuerdan. Si no me equivoco, una de las primeras cosas es ver si tiene la información del paciente, porque, o sea, de nada me sirve tener la radiografía si al final ni siquiera es del paciente que necesito verlo. Bueno, eso sí es importante, pero no entra dentro de los factores técnicos. Esos entran de los otros factores que les hablé. Que eso lo vamos a valorar después. Pero estamos hablando propiamente de factores técnicos de la imagen. Para decir, esta radiografía de tórax sí sirve para buscar lo que yo necesito saber o no sirve. En otras palabras, el término que utilizan con mayor frecuencia está mal tomada. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que una placa está mal tomada? La única forma que puedo decir que está mal tomada es si no cumple los factores técnicos radiológicos en sí misma. ¿Alguien se acuerda de esos factores técnicos? Tiene que ver con la ubicación de las clavículas, doctor, dependiendo de si es la toma anteroposterior o posterior, el tamaño del corazón, o si de las estructuras como tal. Ok, entonces, ¿quién me habló ahorita? Se me fue. Jorge. Jorge. Bueno, Jorge, lo primero que tenemos que saber cuando tenemos una radiografía de tórax es si la proyección es PA o AP. PA es póstero anterior, AP es anteroposterior. Lo que nos está diciendo es por dónde entró el rayo en el paciente. Póstero anterior es cuando el rayo entra posterior y anteroposterior es cuando entra anterior. ¿Para qué sirve una radiografía posterior anterior? Es la radiografía ideal para valorar las estructuras cardiopulmonares. ¿Para qué sirve la proyección anteroposterior? Es la más adecuada para valorar el continente. ¿Por qué? Porque me permite ver mejor las costillas y me permite ver mejor el tejido celular subcutáneo. Entonces, cada una de ellas tiene su indicación particular. Ahora, ¿cómo saber si es PA o AP? Jorge empezó a decir algunos parámetros. Hay 3 parámetros para que uno pueda definir si una radiografía es AP o PA. Vamos a ver si esta cosa hoy me deja hacer líneas. Vamos a ver. Hoy sí. Ok, vamos a hacer estas líneas. Ok. Estas líneas nos van a dar un poco de referencia. Cuando un paciente está con los brazos abajo, en posición neutra, si ustedes se ponen en posición neutra, parados, y los brazos a los lados, normalmente sus clavículas estarán casi horizontales. Esa es la posición anatómica de sus clavículas. Sus escápulas están verticales, lo que significa que el borde interno está vertical o paralelo a la columna, así como están estas líneas. Cuando ustedes, vamos a ver si, cuando ustedes hacen una proyección PA, le dicen al paciente que eleve los brazos y abrace el chasis en la parte de arriba, no abajo. Es como cuando alguien está abrazando al novio o a la novia por arriba del cuello, hacia arriba, no hacia abajo. Eso provoca 2 cosas. Ustedes pegan el tórax, la parte anterior, hacia la película radiográfica, el rayo va a entrar posterior y le dicen que abrace el chasis por arriba. Esto va a provocar 2 cosas. La primera
es que va a elevar las clavículas. Entonces, la clavícula se vuelve oblicua. Segundo lugar, al hacer eso, el borde inferior de las escápulas se desplaza y se mueve hacia afuera. ¿Qué logra esto? Si está así en esta posición, quiere decir que la escápula que va por aquí está cubriendo parte del pulmón. También la región apical está siendo cubierta por la clavícula. Pero cuando ustedes hacen esto, que hicimos hace poquito, liberan el campo pulmonar, permitiendo verlo mejor. Eso es lo que permite una proyección PA, ver mejor el campo pulmonar. Entonces, para saber si es PA, la clavícula debe de estar verticalizada o oblicua. Segundo lugar, el borde interno de la escápula debe estar hacia afuera del campo pulmonar. Y tercer lugar, vamos a encontrar aquí abajo lo que se llama la burbuja gástrica. Entonces, con esos tres parámetros podemos ubicar que un paciente fue tomada su radiografía PA. Algunos pacientes pueden estar en una radiografía PA, pero si el técnico hizo una mala posición de los brazos, solo le dicen a veces, agarre su abdomen de lateral y ponga los codos hacia afuera. Eso no eleva las clavículas, eso no desplaza las escápulas. Y algunas radiografías son tomadas así, como PA. Lo único que hace es denotar que es PA porque está la burbuja gástrica. Y ojo, la burbuja gástrica se va a ver siempre y cuando el paciente no haya comido una hora antes. Si no, la burbuja gástrica se puede borrar. Entonces, este parámetro en sí le ayuda a ubicar a usted y determinar si usted tiene una radiografía PA. Y si usted sabe que es una PA, usted entenderá entonces que usted va a lograr ver mejor las estructuras cardíacas y pulmonares. Lo otro es lo siguiente, Jorge lo dijo, el corazón está localizado en el tórax hacia la región anterior e izquierda. Si el tórax está pegado a la película radiográfica anteriormente, cuando el rayo penetre, el tamaño del corazón solo va a variar alrededor de 1 a 2 milímetros en comparación con el tamaño real. O sea, no va a haber una magnificación. Por el contrario, en una AP, como el corazón está adelante, el rayo entra por delante, pero la película está por atrás, cuando traspasa el corazón y penetra la película radiográfica, aumenta el tamaño del corazón. A eso se llama un efecto de magnificación. Y es normal, sí, porque el corazón está lejos de la película. Entonces, por eso es que la diferencia en la PA que nos ayuda para valorar el índice cardiotorácico. Si ustedes se acuerdan, el índice cardiotorácico es para determinar si el corazón tiene una relación adecuada con el pulmón y no nos enfrentamos a un paciente con cardiomegalia, que puede ser grado 1, grado 2, grado 3, como ustedes quieran. Entonces, lo primero era saber si era PA o AP. Lo segundo, el segundo parámetro es poder reconocer si la radiografía está rotada o no. La rotación interfiere en los diagnósticos. ¿Por qué? Bueno, ¿qué estamos tratando de decir con esto de rotación? Se lo vamos a explicar. Porque hay dos formas de valorarlo. Aquí justamente en esta parte de aquí está la línea espinosa, o sea, donde están las espinas de la columna vertebral. Entonces, hay dos formas de saber si la radiografía está rotada o no. Se puede medir la distancia que hay entre las apófisis espinosas y el borde interno de la clavícula.
se mide hacia ambos lados y aparentemente aquí está más aumentado del lado derecho. ¿Por qué está aumentado del lado derecho? Porque esta parte izquierda está pegando justamente con la película, pero esta parte de derecha está separada. Hay un espacio entre el pectoral o la mama hacia la película radiográfica. Y esto es una rotación a la derecha. Por lo tanto, al estar una rotación a la derecha, el espacio se ve aumentado. El espacio debe ser simétrico. Si mide 3 milímetros acá, debe de medir 3 milímetros acá. Perdón, normalmente esta medida puede estar en 1 centímetro. Debe de medir 1 centímetro acá, 1 centímetro acá. Pero si hay diferencia, entonces significa que está rotada. ¿Qué es lo que provoca esas rotaciones? Bueno, en primer lugar, lo que va a provocar es que se va a ver aumentado el tamaño del corazón y nos va a dar un índice cardiotorácico mayor y vamos a pensar que estamos frente a una cardiomegalia que no existe, simplemente es por rotación. Otra de las cosas que ocurre con las rotaciones es que en algunas ocasiones logramos ver el borde posterior de la pleura y al verlo asociamos que existe una patología y podemos dar diagnósticos erróneos o conflictivos que no tienen ninguna relación con la causa por la cual ingresó el paciente. Entonces, por eso es importante saber si está rotada o no. Ahora, ¿hay otra forma de saber si está rotada o no? Sí. Vamos a analizarla. Ya analizamos esta. Ahora vamos a analizar la otra. Hay una articulación que se llama esternoclavicular. Entonces, tiene que tener un grosor hacia ambos lados. Si el grosor del lado derecho es mayor que el del lado izquierdo, significa que está roto al lado derecho. No debe sobrepasar los 3 milímetros, o sea que debe haber 3 milímetros aquí y 3 milímetros acá. Ya sea por este método o por el anterior de las apófisis espinosas, cualquiera de los dos nos va a dar hacia qué lado está rotado. Recuerden, el lado aumentado es hacia donde está rotado nuestro paciente. Y las consecuencias de estar rotado ya las describimos hace un momento. Bueno, ahora nos vamos con el tercer factor. El tercer factor es la inspiración. Saber si está bien inspirado un paciente nos ayudará a definir si la radiografía es adecuada o no. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos ver ciertas imágenes que asemejan una telectasia, pero no es una telectasia, simplemente es que el paciente está poco inspirado. Entonces debemos de analizar si nuestro paciente tiene una buena inspiración o no. ¿Alguien sabe cómo saber si nuestro paciente está bien inspirado o no? Linda, ¿sabrá usted? Con la cantidad de espacios intercostales. Con No. la cantidad de espacios intercostales, dice Linda. ¿Qué dice Lía? Yo pensaba que era con que se miraran 10 arcos posteriores del lado. Usted dice que son las costillas. Sí, doctor. O sea, que necesito ver 10 arcos para saber si está inspirada. Y si yo le digo que son 6, ¿estoy equivocado o no? No sé. ¿Cómo que no sabe? Es que Ay, si está correctamente inspirado, se van a ver más costillas, pues. sí, estamos de acuerdo. ¿Qué piensa, Juana? ¿Quién está equivocado de los dos?
Creo que ninguno. Es que creo que son de 6 a 8 o algo por ahí de espacios intercostales. ¿Espacios o costillas? Espacios. Espacio, ok. Entonces, vamos a analizar esto. No son los espacios. ¿Por qué? Porque los espacios pueden estar aumentados o disminuidos. Los espacios pueden estar aumentados en pacientes con asma bronquial, en pacientes con bronquitis crónica, en pacientes con enfisema. Los espacios pueden estar disminuidos en los pacientes con atelectasia. Entonces no depende de nuestros espacios. Son los arcos costales. Para que un paciente esté bien inspirado, se necesitan ver por lo menos 6 arcos costales anteriores y 9 a 10 arcos costales posteriores. Ustedes pueden escoger cuáles arcos quieren, los arcos anteriores o los arcos posteriores. ¿A qué me refiero con eso? Me estoy refiriendo a estos arcos. Estos son los arcos anteriores. Si yo miro 6 arcos anteriores, entonces refiero que mi paciente tiene buena inspiración. Si veo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que 8. Si veo 9 a 10 arcos posteriores, yo sé que está bien inspirado. ¿Pero ven la diferencia? Uno es ver arcos anteriores y otra vez arcos posteriores. Ustedes escogen cuál de los dos. Pero si tienen el número de arcos, entonces pueden decir, mi radiografía está bien inspirada. Y si está bien inspirada, significa que voy a poder valorar todos los campos pulmonares y todos los segmentos pulmonares. Eso me ayudará a saber que voy a poder encontrar la patología deseada o la patología buscada. Pues ya llevamos 3. Faltan 2. El cuarto tiene que ver con la penetración. La penetración está relacionada con la cantidad de radiación que emitimos a la caja torácica. Eso tiene que ver con los kilovoltajes y miliamperajes que se aplican en una radiografía tórax en un paciente. No todos los pacientes tendrán el mismo miliamperaje, el kilovoltaje, porque depende del tamaño de la caja torácica. Depende de la distancia anteroposterior. Una persona delgada tendrá menos kilovoltaje, una persona más fornida tendrá mayor kilovoltaje. Entonces todo varía, pero ¿cómo saber si el kilovoltaje y miliamperaje que le pusieron fue el adecuado? Porque ¿qué pasa si le ponen mucho kilovoltaje? Si le ponen mucho kilovoltaje, todo lo que atraviesa con facilidad los rayos X se va a volver demasiado oscuro. Entonces, si tiene mucho kilovoltaje, de repente no vamos a ver ni los bronquios y vamos a ver un pulmón oscuro. Y lo primero que vamos a pensar es que es enfisema o es bronquitis crónica. Por el contrario, si le ponemos muy poco o disminuimos mucho el kilovoltaje, la penetración es poca. Por lo tanto, incrementaremos la visualización de los bronquios. Hasta los miraremos más brillantes y gruesos. Entonces podemos decir que tenemos un paciente con una bronquitis. Y el paciente ni siquiera tiene tos, pero ya lo diagnosticamos como bronquitis. Entonces tenemos que tener un parámetro para saber si está bien inspirado o no, perdón, bien penetrado o no. Entonces el parámetro que usamos es valorar los primeros 4 cuerpos vertebrales. Si vemos el cuadrado de los primeros cuerpos vertebrales,
vemos el cuadrito y en los demás cuerpos vertebrales solo miramos el borde en una forma lineal, no vemos su subdivisión, entonces podemos decir que esta es una radiografía adecuadamente penetrada. Pero si ya vemos los cuadritos de aquí en los subsiguientes, significa que tiene más penetración de la adecuada. Si ya ni siquiera vemos la división de los superiores, porque todo se vuelve blanco, es porque está poco penetrado. Entonces, todo eso tiene que ser evaluado en el momento de tener una radiografía de tórax, que son los parámetros técnicos. Me falta el último. El último parámetro técnico es saber si la radiografía sacó todo el contenido y el continente de la caja torácica. Entonces, en esta radiografía, si ustedes pueden ver, están cortados los ápex del pulmón. Por lo tanto, puede haber una lesión aquí y ni siquiera la veo. Puede tener derrame pleural y no lo veo porque me perdí justamente el ángulo. Me lo estoy perdiendo justamente aquí. El otro también. Y aquí puede haber un derrame pleural, pero no lo veo. Porque aún muchas veces el derrame pleural es difícil verlo en una proyección PA. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto se necesita de líquido en pulmón para borrar este ángulo y formar el famoso menisco? ¿Cuántos se necesitan para borrar ese ángulo y que sea visible el derrame pleural? ¿Alguno de ustedes sabe? 200 a 300, doctor. 200 a 300, dijo ¿quién? Cristóbal. Cristóbal. Ok. ¿Alguien más? ¿Otra medida? Luis. No, doctor, no le sabría decir. Entre 250 a 300, no estoy seguro. 250 a 300, dice. Linda, ¿qué opina? No, no sé, doctor. ¿Alguien más que tenga otra medida? Bueno, se necesitan aproximadamente 160 cc de líquido pulmonar para que borre el ángulo y forme el menisco. Entonces, si ya están viendo ustedes un borramiento en el pulmón y formación de menisco, usted ya sabe que hay más de 160 cc. Ya con eso ya es suficiente para saber qué tan Doctor, grave puede ser el paciente. ¿Sí? yo me parece que en alguna literatura había leído que alrededor de 175. No, 160 es el rango. Ok. Y en proyección PA, no en proyección lateral. En proyección lateral no necesita usted medición, porque en la proyección lateral la pregunta es, bueno, la pregunta sería la siguiente: ¿por qué cuesta ver líquido libre en una proyección PA? Anatómicamente hablando, es por anatomía que se contesta la pregunta. Si ustedes se fijan, la cúpula diafragmática tiene esta curva. Por lo tanto, en la región posterior también tiene una curva, pero es más pronunciada. El pulmón es así.
Entonces, el líquido, si está a esta altura, no es visible, pero en una proyección lateral podemos ver todo este derrame pleural que está acumulado acá. Cuando sobrepasa este límite, es que ya lo logramos ver y logramos ver el menisco en esta proyección. Entonces, por eso es importante, si tenemos una sospecha de derrame pleural en un paciente, por clínica, porque por clínica lo identificamos, entonces deberíamos de hacer una proyección lateral del lado que sospechamos que esté afectado. Entonces, ahorita acabamos de ver 5 parámetros técnicos para saber si nuestra radiografía es óptima o no es óptima para interpretación. Si no es óptima, no quiere decir que no la vamos a interpretar. Si no es óptima, sabemos todos los errores que va a tener esta radiografía. Por lo tanto, empezamos a descartar cosas que miramos. Vamos a descartar una cardiomegalia, vamos a descartar una pleuritis, vamos a descartar un derrame pleural, vamos a descartar una telectasia, en fin, un montón de cosas solo por identificar estos factores técnicos. Y eso es lo importante que ustedes deben de conocer, eso debían de haberlo visto en quinto año, porque es fundamental para que ustedes puedan saber que están viendo una radiografía de tórax. La anatomía, nuevamente, recordar que el lóbulo del pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el superior, el medio y el inferior, y el izquierdo, el superior y el inferior. El superior tiene una língula superior y una língula inferior. ¿Para qué nos sirve eso? Porque cada lóbulo se divide en segmentos y cuando ubicamos una neumonía en un segmento, nos puede ayudar un poco más a identificar cuál es la probable etiología, solo por ubicación. Otra vez en anatomía, cuando tenemos una radiografía de tórax, las estructuras que vamos a ver adecuadamente van a ser el corazón, el botón aórtico, la tráquea, los ilios, la carina. La carina es importante porque la bifurcación de la carina nos ayuda a determinar la existencia de una patología en mediastino medio. La cámara gástrica también, porque hay patologías que van con el esófago que están en el mediastino medio, igual que la aorta ascendente y descendente. El corazón también está en mediastino medio, pero hay estructuras que están en mediastino anterior que se encuentran entre la cara anterior del corazón y la región posterior del esternón. Todo esto es mediastino anterior. Mediastino medio es de lo que está de la cara anterior del corazón hacia la cara posterior del corazón. Hay unos parámetros que los vamos a ver más adelante y que es importante que ustedes lo entiendan. Como tarea les dejo que busquen cuáles son esas medidas, qué medidas tienen de interpretación para decir esto es mediastino anterior, este es mediastino medio y este es mediastino posterior. Lo buscan y lo vamos a comentar en la siguiente clase. Aquí el pulmón derecho tiene el lóbulo superior, los segmentos son posterior, apical y anterior, el lóbulo medio, lateral y medial, el lóbulo inferior en apical, basal medial, basal lateral, basal anterior y basal posterior. Lado izquierdo, lóbulo superior, la porción apico posterior, la porción anterior, la língula superior, la língula inferior. Y el otro se parece exactamente al lóbulo inferior del contralateral. Aquí tenemos una proyección PA y una proyección lateral. ¿Para qué nos sirve una proyección PA y lateral? Son proyecciones prequirúrgicas. En todo paciente mayor de 40 años se supone que hay cambios a nivel del callado aórtico y el corazón. Por lo tanto, es necesario para hacer un estudio quirúrgico. Entonces, esto es una placa prequirúrgica. Se toma en proyección PA porque el corazón está más cerca de la placa. Se toma en lateral izquierda porque el corazón está más cerca del lado izquierdo, para que no exista magnificación. Ahora, entramos en el otro factor. Ya evaluamos los parámetros técnicos.
Ahora, ¿cómo vamos a leer esa radiografía? Que ya conocimos todos los factores técnicos. Aquí sí entra en esta parte, es identificar si el nombre del paciente es correlativo con la solicitud y con el expediente, si lo tenemos. Entonces tenemos que ver si el nombre es el mismo que está en la solicitud. Si tenemos el expediente, pues hay que verlo. Hay que verificar esa rotulación. Aquí hay que ver si esta radiografía cumplió con los requerimientos técnicos necesarios. Evaluar esta radiografía como si estuviéramos viendo al paciente. En este caso le vamos a poner Juancito. Aquí esta radiografía ejemplifica a Juancito en sus regiones internas. Identificar las estructuras anatómicas. Para poder interpretar tenemos que tener una forma correlativa. Por eso es que hablan de un orden sistemático. Este orden sistemático nos ayuda a evitar errores diagnósticos. Y al final entender que la radiografía no es el diagnóstico, sino que la radiografía es un complemento a nuestro diagnóstico que lo confirma. No necesariamente lo va a descartar, pero sí en la mayoría de los casos lo puede confirmar. Entonces, ¿qué hay que hacer para evaluar una radiografía de tórax? Una regla es importante, es explorar la zona de menor interés y por último la de mayor interés. Por ejemplo, es uno de los errores frecuentes. Si tenemos esta radiografía de tórax y hay un nódulo aquí, ahí en ese lugar, una vez que miramos la radiografía nos enfocamos en ese nódulo. Y por estar enfocados en el nódulo, hay un montón de cosas que no vemos y que no diagnosticamos. Entonces, para evitar eso, hay que tener una secuencia. La secuencia que les vamos a enseñar es la siguiente. Hay que ver la radiografía de tórax de arriba hacia abajo y del centro hacia afuera. Cuando llevamos este orden, nos ayuda mucho a evitar omitir un hallazgo radiológico y correlacionarlo con un hallazgo clínico. Bueno, vamos a tratar de interpretar esto. Si dijimos que vamos a empezar de arriba hacia abajo, quiere decir que vamos a buscar lo más central y lo más superior. ¿Qué es lo más central y lo más superior? La tráquea. Entonces tenemos que identificar el calibre, o sea, el grosor de la tráquea, si está completamente ventilada, si el diámetro de aquí es igual al diámetro superior o hay una disminución. Definitivamente va a tener una disminución únicamente y exclusivamente en el área donde está la glándula tiroides. Va a haber una disminución de su calibre, eso es normal. De ahí tenemos que ver cuando llega a la bifurcación de la carina. En esto de la bifurcación a la carina es importante entender que hay una dirección de la tráquea. Entonces, hay que entender que tiene el mismo calibre, que tiene que estar neumatizada, tiene que estar central. Hay un ángulo que se forma en la carina, también debemos de tarea cuánto es el ángulo de la carina, aunque recuerden el bronquio derecho está verticalizado y el bronquio izquierdo está ligeramente horizontalizado. Eso nos hace que se presenten una serie de patologías con más frecuencia en el lado derecho que en el lado izquierdo, solo con anatomía. Entonces, aquí ya ustedes vimos que ya valoramos de arriba hacia abajo y empezamos con la tráquea por los bronquios principales. Ahora nos podemos ir hacia los cilios. Vamos a ver, vamos a quitar esto. Vamos a valorar el hilio izquierdo.
el hilo derecho, porque es lo que está más al centro. Ya valoramos entonces la tráquea, los bronquios y los ilios. Cuando hablamos de ilios, si hay adenopatía, si hay masa, si hay deformidades, si hay alteración en el ángulo de la carina. Después, entonces, nos vamos a ir con lo más superior y lo más central, que es el callado de la aorta. Vamos a decir si está densa, si está elongada, si está central, etc. De ahí seguimos con lo que está más inmediato y es la silueta cardíaca, tamaño, forma y posición. Si estuviera rotada la rabilla, entenderíamos que el tamaño del corazón va a estar aumentado, pero es simplemente proyeccional por la posición. Bueno, ahora entonces ya valoramos prácticamente todo lo que está en mediastino. Entonces, ¿qué sigue? Pulmón. Entonces, ¿se acuerdan de la lesioncita que había en pulmón? Estaba aquí. Entonces, es el momento de interpretarla. Empezando desde arriba hacia abajo y diciendo, a nivel de apex derecho se encuentra una imagen que mide tantos centímetros, de bordes definidos, de densidad homogénea, que no distorsiona la arquitectura adyacente, que no penetra un vaso y que no está contigua a un bronquio. Todo eso es una descripción de la lesión. En el ápex izquierdo está libre. El resto de los campos pulmonares son normales. Y evalué todo el pulmón desde arriba hacia abajo. Y describí en detalle la lesión. Esa descripción me ayuda para saber qué diagnóstico voy a tener. Ok. Entonces, ¿qué me falta? Ya valoré pulmones. Voy con la pleura. Entonces, en este momento, valoro todo lo que está. Vamos a cambiar esto. Valoro todo lo que está en la pleura. Y defino si hay derrame pleural, hay engrosamiento pleural, hay masas o nódulos subpleurales, etc. De ahí, ¿qué me sigue? Pues ya prácticamente valoré todo lo que es contenido. Entonces me voy a ir a continente. Entonces en este momento voy a evaluar las cúpulas diafragmáticas y defino si hay patología ahí o no. Posteriormente a eso, me voy a ir hacia los arcos costales, anteriores y posteriores, para ver si hay ensanchamiento, si hay destrucción mediante una lesión lítica o una lesión blástica. Y por último, trato de valorar, en el caso de una mujer, si logro ver el tejido mamario. Y si este es simétrico o es asimétrico, o si está presente o está ausente. Todo eso me ayuda porque si hay una mama ausente y tengo un derrame pleural izquierdo, una de las posibilidades es que sea una metástasis por un cáncer de mama. Todo eso me ubica, todo eso me ayuda en el momento de interpretar un estudio radiológico. Y así, teniendo una orientación, podemos interpretar adecuadamente una rabia de tórax. Como tenemos aquí, en este esquema, que estamos valorando tanto los arcos costales, la silueta cardíaca, la tráquea, las cúpulas diafragmáticas, en la secuencia que les acabo de explicar. Cuando estamos valorando el continente, estamos valorando todo el arco costal, valoramos también la parte cartilaginosa, que en un paciente mayor de 55 años esperaríamos ver ya calcificaciones a este nivel. Si tiene 30 años, yo no espero ver calcificaciones a este nivel, y si las tiene, entonces tengo que empezar a sospechar en alguna patología autoinmune o una enfermedad de depósito.
Entonces empiezo a hacer todos los diagnósticos diferenciales necesarios. Aquí nuevamente una radiografía para identificar que es una radiografía rotada, mal penetrada, muy mal tomada en posición PA. Si ustedes se fijan, las escápulas están todavía horizontales en vez de estar verticales. Las escápulas no salieron, sino que están dentro del parénquima pulmonar. Por lo tanto, si ustedes se fijan, aquí lo miran más negro, aquí lo miran más blanco. Y se les puede ver una lesión pequeña, simplemente por la densidad de la escápula. Aquí otra radiografía. Miren, cada radiografía es diferente. En todas tienen que evaluar lo mismo para saber si es la ideal o no ideal, pero aún así interpretarla con lo que encuentran. Aquí otra radiografía, hay otra diferencia. Aquí se está enfatizando en valorar el callado aórtico, la ventana aortopulmonar, la silueta del ventrículo, la silueta del aurículo izquierda, la ventrículo derecho, la aurícula derecha. Entonces, que eso lo podemos agregar o evaluar con mayor eficacia en una proyección lateral, porque la proyección lateral nos ayuda mucho a identificar las hipertrofias de cámara cardíaca derecha o hipertrofias de cámara cardíaca izquierda. En una proyección lateral existen dos espacios. Estos espacios es el espacio retroesternal y el espacio retrocardíaco. Si el espacio retrocardíaco está disminuido, es porque las cámaras cardíacas derechas están aumentadas de tamaño. Si el espacio retrocardíaco, perdón, este era retroesternal. Si el espacio retrocardíaco o prevertebral está disminuido, es porque las cámaras cardíacas izquierdas están aumentadas de tamaño. Entonces, en una proyección lateral podemos identificar qué es en cámaras cardíacas derechas y donde la patología está en cámaras cardíacas izquierdas. Entonces, si ustedes se fijan, nos ayuda mucho a identificar las lesiones. Otro error es hablar en radiografía tórax de infiltrados. El término infiltrado es un término histológico, solo se puede ver a través de un microscopio, por lo tanto el término infiltrado es inadecuado. Nosotros hablamos de patrones radiológicos. Existen 4 principales patrones radiológicos y los patrones son el patrón alveolar. El alveolar es lo mismo que el patrón nodular, el patrón micronodular. Las 3 cosas son las mismas, lo único que varía es el tamaño, pero lo que significa es que la patología o la lesión se encuentra en los alvéolos. Los alvéolos son como racimos de uvas, por lo tanto son redondeados. Pueden ser pequeños o grandes. Pero todo eso alveolar se le llama patrón nodular. Existe el patrón intersticial. El patrón intersticial, como su nombre lo dice, es en el intersticio. ¿Dónde es? En los espacios entre bronquio y bronquio, bronquiolo y bronquiolo, alveolo y alveolo. Todo es intersticio. Entonces, a esos patrones son reticulares, o sea, lineales. Por eso se le llama patrón intersticial, se forman como líneas. Ahora, hay enfermedades que pueden afectar tanto el intersticio como el alveolo. A estas se llaman patrón retículo nodular, pero más conocido como patrón mixto. Y el cuarto patrón es una masa pulmonar. Ojo, es importante diferenciar masa de nódulo.
el tamaño máximo de un nódulo es hasta 3 centímetros. Cuando una lesión sobrepasa los 3 centímetros, entonces ya no estamos hablando de nódulos, estamos hablando de masas. Y hay que diferenciar las masas pulmonares de las masas mediastínicas. Masa mediastínica es que está en el espacio mediastinal y masa pulmonar es que está en el parénquima pulmonar. Entonces hay que diferenciar entre una y otra para poder hacer un diagnóstico más adecuado. Los patrones alveolares se pueden dividir en esto. Esto solo es para que ustedes sepan, no quiero que sean expertos en eso, pero que sepan que hay subdivisiones. La importancia de la inspiración y la expiración es el desplazamiento de los campos pulmonares que nos permite ver más adecuadamente una lesión. La unidad funcional del pulmón, en donde está el alveolo, está el bronquiolo y está la vesícula pulmonar, donde ocurre el intercambio gaseoso y donde se pueden ubicar las lesiones. Es importante saber si la lesión es causada en la inspiración o en la expiración. Por ejemplo, las enfermedades de atrapamiento aéreo como el enfisema, la bronquitis crónica y el asma bronquial provocan patologías obstructivas y se manifiestan más en la expiración, porque al expirar el pulmón no se colapsa, se queda distendido y eso nos ayuda a identificar mejor una lesión. Por lo tanto, cuando hagamos tomografías, pedimos tomografías en un paciente, si el paciente tiene un problema obstructivo, la tomografía ideal es aquella en que se pide que se haga en expiración, no en inspiración, sino que en expiración. Por lo tanto, la indicación tiene que ser clara y específica que andan buscando. Ok, nos metemos al campo del mediastino. ¿Cuál es el problema del mediastino y sus subdivisiones que van a averiguar ustedes? Es que hay lesiones en cada uno de sus componentes. Por ejemplo, en el mediastino anterior están las 4T: tiroides, timoma, teratoma y terrible linfoma. En mediastino medio puede estar la linfadenopatía, también puede estar el linfoma, pueden estar los quistes congénitos, la patología visceral, que puede ser de la tráquea, de los bronquios principales, del esófago o de la aorta. Y en el mediastino posterior, el 90-95% de los tumores son de tejido neurogénico. También en pulmón pueden haber lesiones metastásicas, que pueden ser del aparato genitourinario, de la cabeza y cuello, de mama o el mismo melanoma. Entonces hay que hacer un gran diagnóstico diferencial entre lo que es propio de pulmón a lo que es propio de mediastina. Y por eso la importancia de subdividir en mediastina. Hablando del linfoma, se encuentra en mediastino anterior, pero algunas veces puede encontrarse en mediastino medio. Entonces, en el mediastino anterior, oblitera este mediastino anterior y es una masa que se mira como ensanchamiento superior, justamente acá, o ensanchamiento del mediastino medio, y que en una proyección lateral borra o lo pone más denso la parte superior de la tráquea. En este caso, en un paciente con un ensanchamiento, la tomografía muestra un ensanchamiento homogéneo con la presencia de una masa. Esta masa homogénea capta el material de contraste en forma homogénea, no distorsiona la arquitectura, no invade los vasos. Entonces la primera posibilidad es un linfoma. Solo le agregamos la clínica del paciente, tiempo de evolución, febrículas, pérdida de peso, etc. Y estaríamos frente a un linfoma. La biopsia que se va a hacer no es para definir si es linfoma o no. La biopsia es para clasificar el linfoma. En este caso aquí vemos un gran ensanchamiento a este lado y a este lado. En el corte superior se mira una masa hacia este lado. En el corte más inferior se va a ver la masa del otro lado, pero sigue siendo homogénea. No invade los vasos, no destruye el tejido
Esto es más compatible con un linfoma. Diferente a un timoma. Un timoma es una lesión pediculada y unilateral. Miren este dibujo, miren esta radiografía y van a ver esta tomografía y miren cómo se mira hacia un solo lado, de bordes lobulados y de densidad heterogénea. Estas características en una forma unilateral que desplaza la tráquea hacia el lado contralateral y está por el área del callado aórtico, la primera posibilidad que tengo que tener es un teratoma. Solo agrego información clínica y tengo la confirmación. La biopsia no es para determinar si es teratoma o no. La biopsia es para saber el grado de maduración de este teratoma, para saber si van a usar cirugía únicamente o van a usar cirugía más radioterapia o solamente radioterapia. En el caso del linfoma, el linfoma no es quirúrgico, en el linfoma es utilización de quimio. La biopsia es para saber qué quimio utilizaremos en este paciente en particular. El teratoma es un tumor diferente, es un tumor de las diferentes capas, puede ser ectodermo, mesodermo o endodermo, por eso pueden haber pelo, dientes, huesos, ojos, etc. Y en el teratoma es un tejido que es altamente maligno, o sea, tiene la tendencia a malignizar con mayor frecuencia. Las biopsias en este caso es para saber el grado de maduración y hacer la combinación quirúrgica con quimio y radio. Este es un teratoma, si ustedes se fijan, miren, es una masa horrible con pelos. La tomografía muestra una masa con múltiples densidades, densidad grasa, densidad hueso, densidad sólida y puede haber hasta densidad líquida en su interior. Entonces, estas múltiples densidades nos hablan de un teratoma. Todas esas eran lesiones de mediastino anterior. Y yo debo de saberlas diferenciar. Me falta la tiroides, pero la tiroides es la parte superior y si hubiera una masa de tiroides, lo que vamos a ver es una masa que viene creciendo de arriba hacia abajo, así. No dentro del parénquima, sino que así. Entonces, esa posición nos hace tener un buen diagnóstico diferencial. Ahora, las lesiones de mediastino medio pueden ser grasa o tumores o alteraciones de esófago, de tráquea o del mismo callado aórtico, como serán aneurismas. Entonces, hay múltiples lesiones. Puede haber liposarcomas, puede haber una hernia hiatal, pueden haber lesiones extramedulares, pero que están justamente en mediastino medio. Y esa es la importancia de poder clasificar. En mediastino posterior, como les dije, están las lesiones de tipo neurológicas, en donde está el neuroblastoma, el schwannoma, el ganglioneuroma, el meningocele, el meningioma. Por ejemplo, aquí tenemos imágenes que demuestran una lesión bien posterior que afecta la costilla y el cuerpo vertebral. En este caso es un meningocele. En este caso hay irregularidad, densidad heterogénea, captación del contraste. Solo agregamos la clínica, fiebre, dolor y podemos encontrar un exceso. Aquí hay una tumoración. Vemos que se ve la tráquea. Vemos que está bien definida. Si tenemos un poco de duda, pero estamos viendo la tráquea, si tenemos un poco de duda, entonces hacemos la proyección lateral. Si la vemos bien posterior, como está esta imagen, entonces podemos saber que tiene destino posterior. Y la primera posibilidad que tenemos que tener es que esto puede ser un neuroblastoma por su tamaño. El schwannoma sería más pequeño. Pero hacemos diagnóstico diferencial con la clínica. Por último, aquí tenemos esta imagen. Esta es una imagen que nos ayuda a clasificar ese patrón
neumónico que tuvimos, de identificar si el patrón es nodular, reticular, retículo nodular, en qué lóbulo está, y hay un tercer parámetro y es saber su posición de acuerdo al corazón. A este se le llama el signo de la silueta. Todo lo que está adelante del corazón borrará el borde del mismo. En este caso, el borde del corazón la miramos hasta aquí y lo vemos hasta aquí. De aquí en adelante no vemos el borde del corazón. El borde del corazón va acá. No lo vemos. ¿Por qué? Porque este patrón neumónico está anterior al corazón. Entonces, es una neumonía mixta porque hay patrones. Hay alveolares, miren los nódulos, y hay patrones lineales. Sería un retículo nodular. Entonces, es un patrón mixto localizado en el lóbulo medio y en la región anterior del pulmón. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, quiere decir que este patrón neumónico está más cerca de la región media y está en el lóbulo medio. Por lo tanto, agreguemos la fiebre de cuánto es, el tiempo de evolución, la edad del paciente, los factores coadyuvantes del paciente, y podemos enfocarnos en diferentes tipos de neumonía. Una a descartar sería Klebsiella por su ubicación y por sus características, pero le agrego toda la información clínica y me va a ayudar. En el segundo caso, tenemos otro patrón neumónico, pero este es redondeado, puramente redondeado. Entonces, un patrón alveolar, ¿dónde se encuentra? En el lóbulo superior, porque aquí está el lóbulo superior. Pero tenemos que ver el corazón. ¿Qué pasa con el corazón? El borde del corazón se ve en toda su extensión, solo que aquí se ve también, pero está mucho, mucho más tenue. Casi no vemos la diferencia, pero está más tenue, pero se ve. Esto significa que la afección está contigua al corazón, o sea, a la par del corazón. Entonces, significa que es una neumonía parailiar izquierda de tipo alveolar y en el lóbulo superior. Le agregamos la clínica y de acuerdo a la clínica, pues decimos que es un patrón de tal tipo. Correspondiendo a la clínica, puede ser un patrón neumónico por neumococo, etc. Ahí hay que agregarle un poquito de ciencia. En este caso en particular es diferente. Si ustedes se fijan, este es el borde del corazón. Miren que el borde del corazón acá, por lo negro del pulmón, se ve, pero no se ve tan definido como lo ven aquí. Bien definidito. ¿Por qué lo ven tan definido? Porque la neumonía, que sigue siendo alveolar, está posterior al corazón. Y como está posterior y es blanca, hace que la intensidad del corazón se vea mejor. Por lo tanto, el borde del corazón se ve mucho mejor. Todo este posicionamiento lo que nos ayuda es hacer diagnósticos diferenciales, porque algunas neumonías son más frecuentes anteriores, otras son más posteriores. Una diferencia es si está en el lóbulo superior, medio o inferior. Si está en el lóbulo superior y son pacientes menores de 2 años y mayores de 65 años, hasta que no se demuestre lo contrario, están asociados a broncoaspiración o cuerpo extraño. Las neumonías basales están más asociados a pacientes inmunosupresos en la mayoría de los casos. También hay que hacer diagnósticos diferenciales de la tromboembolia pulmonar. También hay que hacer diagnóstico diferencial de la vasculitis pulmonar, etc. Todo eso nos ayuda mucho al posicionamiento. Lo importante es que tengamos un contexto y sepamos cómo evaluar una radiografía de tórax. Bueno, el tema es largo, un poco complicado, pero me interesaba que entendieran el principio. ¿Hay dudas, preguntas, comentarios?
No, doctor. Gracias por